muralla. Sí, ese soy yo. Ese mismo. Soy alguien que vive, y desde siempre, en ese país especial que son las murallas de todo el mundo. Ustedes saben que tiene una conexión especial entre ellas. Vamos a ver cómo se lo explico. Estoy aquí para cuidarlas, limpiar, proteger la vida que contienen, atender sus latidos, susurrar a los oídos de los arquitectos, inspirar, pero sobre todo estoy aquí para guardar su memoria, sus historias. Por eso estoy yo aquí. Las conozco todas las historias, bueno, casi todas. Conozco las historias de las murallas de Ávila y Santa Teresa, las de los corsarios, las de las traiciones, por ejemplo la de Zamora, incluso hasta la de la gran muralla china que cuenta Borges. Historias de construcción, historias de guerras, de asedios, espacios de vida. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero sobre todo, las murallas como metáforas. Estas últimas me encantan, de verdad, ¿eh? Parece como si hablasen, no sé, de lo de dentro y de lo de fuera, de lo civilizado y de lo salvaje, de la vida y de la muerte. Verán ustedes, hace algunos meses llegó a mis oídos que si Bayona, que si Iruña, que si Hondarribia, no sé, que algo especial estaba pasando. Me dije, vete, y aquí vine. Y efectivamente, era verdad, algo está empezando a suceder. Aquí me encontré con 3 murallas, parecidas pero diferentes, no sé, de 3 ciudades diferentes, que habían decidido ser una sola. Un muro, una especie de muro, ustedes saben, y si no se lo digo yo, un muro en el que todo está escrito y todo está por escribir, en el que todo está contenido, porque al fin y al cabo, ustedes llevan hablando mucho tiempo, durante todo este día de ello, eso es lo que son hoy las murallas. Y me van a permitir que se las presente. Aquí están ellas. Tres hermosas murallas de 3 hermosas ciudades y sus historias. Soy la gente. Soy un pueblo. Soy una ciudad. Acojo a mi gente. Protejo a la ciudad. Formo una muralla. Mis piedras os vigilan. Mis muros te hospedan. Mis paredes nos escuchan. Ven a mirar las palabras en mis muros. Ven a escuchar el ruido de nuestra gente. Ven a conocer la historia de nuestras piedras. Porque guardamos la memoria de miles de familias. Porque escondemos los secretos de 1 millón de vidas. Porque conservamos las huellas de todos vuestros pasos. Compartir nuestra comida, andar por nuestras calles, es ser parte de nosotros. Ser parte de nosotros es abrir estas murallas. Es empezar a construirnos otra vez. Otra vez edificados, escribiremos en sus muros nuestras esperanzas y nuestros anhelos. Porque ahora un muro comunica, comparte, viaja, se lleva a cualquier parte. Y viajamos con nuestros amigos, con nuestra experiencia. Y lo que vemos, lo ven todos ellos. Y con cada recuerdo que compartimos, construimos un nuevo muro. Y este es un muro y un puente. Iruña naiz. Bayona naiz. Yo soy Bayona. Je suis Bayonne. Hondarribia naiz. Je suis Pamplona. Yo soy Pamplona. Je suis Fontarrabí. Yo soy ¡Somos la muralla! Me construyeron
con forma de estrella, con 5 puntas mirando hacia todas partes, con baluartes que dan mordiscos al paisaje, con glacis que domestican los campos a su alrededor. Me edificaron con rebellines que cortan el horizonte, con fosos que son mi escondite y mi defensa. Me construyeron los romanos y me dieron forma los ingleses, con sus muros mirando al mar, con puentes enterrando el río, con cadenas que juegan a unir la ciudad en sus dos partes. Me hicieron los que vinieron del mar para defenderme de los de tierra adentro. Y después, para defender a los de tierra de aquellos que venían por el mar. Hasta que con el tiempo me cubrieron los muros de casas. Se fueron los soldados, llegaron los civiles. La vida se impuso como siempre, como hace hoy. Están mis muros casi borrados por el azar de la guerra, pero no extinguida la memoria de sus avatares, que puede verse en todas partes. Siglos de pelea cansaron mis bastiones, hasta que el siglo de las luces voló mis sillares. Es lo que queda de mi recuerdo de lo que pasamos. Hoy, este recuerdo es un abrazo a los vecinos. No más violencia, porque si la gente es la misma en todas partes, todos los suelos son el mismo. Una misma tierra, con tantas historias como personas la pisan. Si te acercas a estas piedras, conocerás las nuestras. Nuestras historias, de gente de mar y de frontera, de vecinos, comerciantes, de pescadores y soldados. De soldados que llegaron y fueron, gente que vino y se quedó, personas que marcharon y nunca volvieron. Volver la mirada a estos muros es abrazar su historia, es aprender de las historias de la gente. Aprender de nuestra gente cuando te sirve un vino, al bajar de un tren, al subir a un autobús. En un bus, en una lonja, en una calle, en una panadería, en un paseo junto a la playa. En un paseo alrededor de nuestra muralla, que hoy se ha convertido en parque. Parques donde nos reunimos para hablar y no para luchar en batallas. Batallas cuya huella queda solo en los libros y los paisajes. Disfruta de un paisaje con 1000 años de caminos dentro. Camina por calles que crecieron con los siglos. Mira cómo crece la vida tras de sus muros. Muros que ahora cimentan casas. Casas que cobijan al viajero. Viaja, la muralla te espera. Soy Pamplona. Je suis Bayonne. Onda Rivianais. ¡Somos la muralla! Hermoso, ¿no? Siempre he dicho en todos mis años de experiencia, en todos los años que he estado viviendo alrededor y durante y con las murallas, que quizá la fuerza más potente es el deseo de ser, ¿no? De colaborar. Bueno, es que ya me dicen que me tengo que marchar, pero antes de irnos, se lo tengo que decir. Me han dicho que nos vamos a ver luego, ¿eh? Sí, no pongan cara extraña. Así es que, por favor, espero sus historias acerca de las murallas. Las colecciono, afínenlas. Y ahora ya sin más, les dejamos. Muchas gracias.